El aire en el Salón Imperial, el club de tango más exclusivo de Buenos Aires, estaba tan saturado de Chanel número 5 y arrogancia como de la música melancólica de la orquesta en vivo. Era una noche de gala benéfica en Recoleta, y cada superficie de caoba pulida y cristal de Murano reflejaba la ostentación de la élite porteña. Cientos de ojos, más acostumbrados a juzgar que a admirar, se movían con lentitud entre las mesas dispuestas en semicírculo, repletas de botellas de Dom Perignon y copas vacías, esperando que la próxima distracción justificara el precio exorbitante de sus entradas. En ese ambiente, cualquier cosa que no fuera riqueza y linaje era invisible, y esa invisibilidad era el único refugio de Lucía Morales. Lucía, de 29 años, se movía como una sombra eficiente, vestida con el uniforme inmaculado pero desgastado de camarera, sirviendo champaña con precisión mecánica y cabeza baja. Sus ojos, profundos y oscuros, registraban la fatiga de 3 años de turnos dobles para pagar las medicinas de su abuela, pero en su postura encorvada había un eco silencioso de una gracia reprimida, una historia que nadie en ese salón se molestaba en preguntar. Para ellos era solo una pieza del decorado, un rostro intercambiable. El contraste con la figura que dominaba la pista de baile era violento y cruel. Santiago Duarte Alarcón, de 38 años, con su smoking Tom Ford perfectamente entallado, dueño de estancias que abarcaban provincias enteras, un hombre cuyo control sobre su entorno era tan absoluto como su técnica de tango. Santiago acababa de terminar una rutina técnicamente impecable con su pareja profesional. Una performance fría y calculadora que le valió aplausos educados, y se encontraba en ese momento de euforia narcisista, buscando la siguiente dosis de admiración. Alto, atlético, con ese bronceado de Punta del Este que gritaba vacaciones permanentes, tomó el micrófono con un gesto de dueño del universo. Sus ojos castaños, por un momento, se cruzaron con los de Lucía, que pasaba por el borde de la pista con una bandeja cargada de copas de cristal y una idea perversa, nacida del aburrimiento y la superioridad social, encendió una chispa de crueldad en su sonrisa perfecta. «Señoras y señores», tronó la voz de Santiago, amplificada por el micrófono, «esta noche es muy predecible. Todos hemos visto el tango de la técnica, el tango de la academia, ¿no es así? Perfecto, pulido y vacío». Hizo una pausa dramática para que la audiencia riera nerviosamente de su propia autocrítica, la cual era, por supuesto, una excusa para humillar a otros. Dicen que el verdadero tango nace del dolor del pueblo, de la calle, de la vida real. ¡Qué tontería tan romántica! El tango es control, es disciplina, es clase. Fue en ese instante exacto que Lucía cometió el error imperdonable de cruzar su camino. La orquesta hizo una breve pausa y el silencio del salón magnificó el sonido metálico de Santiago al dejar el micrófono en el atril. Se giró rápidamente y la interceptó antes de que pudiera deslizarse entre las mesas. Su mano enguantada de cuero negro se cerró bruscamente alrededor del brazo de Lucía, deteniéndola en seco, haciendo que la bandeja de copas temblara peligrosamente. El centro de la pista de baile, bañado por la luz ámbar del candelabro, se convirtió en un escenario de juicio público para la camarera. «¡Usted, camarera!». La voz de Santiago no era alta, pero estaba cargada de un desprecio que resonó en el silencio, haciendo que la gente dejara de susurrar y se girara a mirar. Lucía se congeló, la humillación ardiendo en sus mejillas, sus ojos fijos en el suelo de madera noble como si la viera por primera vez, el lugar de donde nunca debió haber salido según las reglas no escritas del salón. Trató de retirarse, pero el agarre de Santiago era firme, posesivo, como el de un cazador que sujeta a su presa.
Santiago la obligó a girar hacia el centro de la pista y hacia las luces, su rostro simple y sin maquillaje contrastando con el brillo de los diamantes en el cuello de las damas. Esta mujer, continuó, dirigiéndose a la multitud con un tono condescendiente, como si presentara un espécimen de museo, lleva 3 años sirviéndonos, ha visto el tango de los maestros, sabes bailar tango, niña. Lucía, apenas audible, con la garganta seca, murmuró, «Yo, sí, señor, antes». El heredero rió, una risa cruel que no llegaba a sus ojos, y dirigió su mirada penetrante a la multitud, transformando a Lucía en el entretenimiento de la noche. «Perfecto. El tango del pueblo, en persona». Haré una propuesta pública, una apuesta que definirá esta ridícula discusión de alma contra técnica. Baila conmigo si tienes alma. Si logras conmoverme, a mí que he bailado con lo mejor de Europa, si logras que esta gente sienta algo auténtico con tu baile de calle, pagaré 6 meses de tu salario. En efectivo, aquí y ahora. Si te está gustando esta historia sobre cómo el talento y la dignidad superan la arrogancia, ¿por qué no me cuentas en los comentarios cuál es tu canción favorita de tango? Lucía sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, cada mirada un juicio, cada susurro una mofa a su dignidad, mientras Santiago Duarte Alarcón terminaba su humillante propuesta, un desafío que resonaba con la burla y el desdén. La condición final que él impuso fue la estocada final, no sobre el dinero, sino sobre su esencia. Pero cuando falles, y vas a fallar porque el tango de verdad exige años de entrenamiento que tú no tuviste. Admitirás ante todos que toda esa charla de tango de las calles es solo folclore romántico, una mentira, y volverás a la cocina de donde nunca debiste haber salido. La crueldad era calculada, diseñada no para ganar una apuesta, sino para destruir una moral, para confirmar su propia visión del mundo, donde la clase lo era todo. En el rostro de Lucía, en un principio, solo se vio la tensión, el rubor de la vergüenza y el deseo de desaparecer, de aceptar la derrota para escapar de la luz que la exponía. Pero justo cuando estaba a punto de asentir en silencio y huir, su mano apretó instintivamente el bolsillo del delantal, tocando el cartón gastado de una foto. Era la imagen de su abuela, doña Carmen, bailando en una milonga de la Boca hace décadas, con la sonrisa más libre que Lucía jamás había visto. Un recuerdo fugaz de un linaje de dolor transformado en arte, un legado silenciado por la misma élite que ahora la humillaba. El tango para Lucía no era un hobby ni una técnica, era un dialecto familiar, enseñado desde que tenía 5 años por Carmen, su abuela, una bailarina de los años dorados que había conocido a los grandes maestros, pero cuya carrera había sido cortada por el racismo y la pobreza sistémica que la mantuvo fuera de salones como el Imperial. Carmen le había transmitido la esencia del tango de la calle, el de la milonga auténtica, no el de la academia. Era el baile de la angustia de un amor perdido, de la dignidad de tener que trabajar hasta el agotamiento, del luto de una madre que nunca conoció. Hacía 7 años que Lucía no bailaba, desde que la enfermedad de Carmen la obligó a tomar 2 empleos para pagar un tratamiento costoso, obligándola a enterrar su pasión para sobrevivir. Por eso su cuerpo había adoptado la postura encorvada del servicio y el silencio. Ella se había forzado a ser invisible para soportar la constante humillación. Pero la arrogancia de Santiago, el desprecio por su herencia, por la verdad de su abuela, por la misma alma del tango, actuó como un catalizador, rompiendo esa barrera de años de resignación. Santiago Duarte Alarcón, por su parte, era el producto de un sistema que recompensaba el control y la superficialidad. Su motivación no era la pasión por el tango, sino el dominio. Había estudiado con los mejores para poder comprar el estatus de el rey del tango, pero su baile era técnico,
frío, un ejercicio de fuerza. Para él, Lucía no era una persona, sino un argumento, un peón a humillar para demostrar que el dinero y la clase siempre triunfarían sobre el sentimentalismo del pueblo. Su crueldad nacía de su vacío interno, de la incapacidad de conectar con algo genuino que no pudiera ser comprado. El gerente del club hizo un gesto desesperado para que Lucía se retirara, pero era demasiado tarde. El orgullo que había estado dormido durante 7 años finalmente se despertó. Lucía levantó la vista, encontrándose con los ojos penetrantes de Santiago, y por primera vez no se encogió. Su voz, aunque temblaba ligeramente, fue firme y sorprendentemente clara, haciendo eco en el silencio. Acepto, pero no por el dinero. Acepto porque usted necesita aprender qué significa realmente el tango. Santiago soltó una carcajada fuerte, volviéndose hacia la orquesta. La comparsita, versión tradicional, algo que hasta ella debe conocer. La orquesta, sintiendo la tensión, obedeció. Santiago tomó la posición de abrazo, su mano en la cintura de Lucía con una posesividad forzada. El cuerpo inclinado hacia ella con una agresividad que buscaba intimidar y dominar. En los primeros compases, el cuerpo de Lucía estaba rígido. Sus movimientos eran mecánicos, siguiendo las indicaciones de Santiago con una frialdad defensiva, tratando de recordar pasos olvidados. Él la condujo con fuerza excesiva, buscando movimientos complejos y ganchos elaborados, tratando de lucirse con su técnica de academia, de obligarla a cometer un error que pudiera usar como prueba de su falta de entrenamiento. En ese momento, en la pista, Santiago era el amo, y Lucía, la esclava de su técnica. Murmullos de desdén recorrieron la multitud. «Mira qué tiesa», dijo una dama. «No tiene la elegancia. Se nota que no es profesional». Sin embargo, algo se rompió dentro de Lucía. Cerró los ojos por un instante. No vio a la multitud ni a Santiago. Vio la milonga humilde de la Boca, el rostro sonriente de Carmen, y escuchó su voz en el eco de la música. «Hija, tango no se baila con los pies, se baila con las cicatrices que nadie ve». En ese momento, Lucía ya no estaba bailando por el dinero ni por la apuesta. Estaba bailando para honrar a su abuela, para liberar el dolor que había reprimido. El cambio fue sutil, pero devastador. Cuando Santiago intentó forzarla a un giro brusco, ella no se resistió, fluyó, se convirtió en agua. La rigidez de sus hombros desapareció. Su postura cambió, dejando de ser la de la camarera cansada para adoptar la verticalidad y la elegancia que solo da la verdadera conexión con el suelo. De repente, Lucía no estaba siguiendo a Santiago, estaba respondiendo a la música con su propia voz, ofreciendo improvisaciones que nacían del alma, no de la coreografía. Santiago sintió la pérdida de control como un golpe físico. Sus movimientos, que antes le parecían brillantes, ahora se sentían robóticos y vacíos. Intentó aumentar la complejidad. Buscó pasos más difíciles. Lucía los recibió con una devastadora suavidad, transformando su agresión en un diálogo, su fuerza en un eco. Ella abrió los ojos, y la sumisión había desaparecido por completo, reemplazada por una intensidad feroz, la profundidad oceánica de una vida marcada por la adversidad. La tensión aumentó gradualmente. Lucía comenzó a bailar descalza. Se quitó el delantal de camarera, arrojándolo al suelo, un acto simbólico de rebelión. El moño de su cabello se deshizo, las ondas oscuras cayeron a sus hombros y la transformación fue total. Ya no era Lucía la camarera invisible, era Lucía, la heredera del tango de la verdad. Ella danzaba como si cada paso fuera una lágrima, contando la historia de su abuela, la injusticia de la vida, el luto por su madre, la fuerza de la supervivencia. La multitud notó la transformación.
Los murmullos de burla se convirtieron en un silencio aturdido. Las risas condescendientes se desvanecieron, reemplazadas por la admiración incrédula. «Dios mío, eso es tango de verdad», susurró una anciana, una conocida crítica de arte, llevándose la mano a la boca. La orquesta, sintiendo la energía, improvisó, extendiendo el tango más allá de su duración normal. El bandoneón, con su lamento, se convirtió en el narrador de la historia de Lucía. Santiago intentó retomar el control, intensificando los ochos y ganchos, pero solo logró exponer más su falta de conexión emocional. Su técnica perfecta contrastaba con la expresividad genuina de Lucía. Ella lo conducía a través de secuencias que él no conocía. El tango auténtico de las milongas de barrio, donde cada paso es una conversación íntima. Había momentos de pausas en las que Lucía se detenía por completo, y la quietud era más poderosa, más elocuente que cualquier movimiento. Santiago comenzó a sudar, no por el esfuerzo físico, sino por el miedo de ser expuesto. Finalmente, el clímax de la danza se acercó. Lucía ejecutó un movimiento que su abuela le había enseñado, el abrazo quebrado, un paso que solo funciona cuando hay verdad emocional absoluta. Los cuerpos se separaron, unidos solo por la conexión de las manos, creando una tensión insoportable, para luego volverse a encontrar en un abrazo íntimo, devastadoramente honesto. Santiago, intentando seguirla, se desmoronó emocionalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, confrontando su propio vacío a través del espejo del alma de Lucía. La técnica se había roto, dejando al descubierto la verdad. No era Lucía quien carecía de alma, sino él. ¿Crees que Lucía debería haber aceptado el dinero de Santiago, o hizo bien en aceptar solo por dignidad? La música, esa versión extendida y emotiva de La Comparsita, finalmente se extinguió en un lamento prolongado del bandoneón, dejando un silencio denso y profundo en el salón imperial. Santiago y Lucía se quedaron quietos, en el centro de la pista, todavía unidos en el final de El abrazo quebrado. El cuerpo de Santiago temblaba visiblemente. Lágrimas silenciosas pero abundantes corrían por su rostro, no por el dolor físico, sino por la devastación de confrontar su propio vacío, de sentir una emoción genuina por primera vez en años. Lucía lo soltó suavemente, retrocediendo un paso, su rostro ahora iluminado por una luz de liberación. La multitud, antes zumbadora, estaba en un silencio de asombro, conteniendo la respiración, incapaz de romper el hechizo. El silencio fue roto por un aplauso aislado, que rápidamente se convirtió en un trueno atronador. La gente se puso de pie, gritando «¡Brava! ¡Bravo!». La ovación fue total, espontánea, nacida de una emoción que el dinero y el glamour no podían comprar ni fingir. Lucía, por primera vez, sintió que ya no era invisible. Sus ojos recorrieron los rostros de la élite, y en ellos no había burla, sino una admiración incondicional, un respeto ganado con la verdad de su arte. En ese momento, ella tomó control total de la narrativa, invirtiendo completamente los papeles de opresora y oprimida. Fue entonces que ocurrió la revelación crucial, la que consolidó la victoria moral de Lucía. Una mujer anciana, Beatriz Fernández, una exjurado de tango y una figura de gran respeto social, se acercó a la pista. Su rostro temblaba de emoción. «¿Lucía? ¿Lucía Morales?», preguntó con la voz embargada. Lucía, sorprendida de ser reconocida, asintió tímidamente. La anciana continuó con un tono que exigía atención. «Yo te vi bailar hace años, en las milongas de San Telmo, cuando tenías 20. Eras una promesa. ¿Qué te hizo desaparecer? Tu tango es el de las almas que luchan». Antes de que Lucía pudiera responder, una voz más grave se alzó desde el público. Era un caballero de 80 años,
apoyado en un bastón, que se acercó con dificultad. «Momento, Morales. ¿Tu abuela es Carmen Morales?» Lucía asintió. Las lágrimas que había contenido ahora rodaban por sus mejillas. El hombre se enderezó con una dignidad antigua. «Carmen, la negra, Morales, bailarina del 58, la que bailó con Aníbal Troilo, el que dijo que era el lamento de un pueblo hecho baile antes de que la sociedad la marginara. Yo la vi en una milonga de barrio. Ella era el alma del tango, y este es su legado». La revelación cayó como un rayo. El silencio se hizo aún más profundo. La gente se dio cuenta de que no solo habían presenciado un talento oculto, sino que habían sido cómplices de una injusticia histórica. La mujer que servía sus bebidas era la heredera de una leyenda, silenciada por el mismo sistema de exclusión social que ellos representaban. Lucía, en ese instante, se convirtió en el ancla emocional y moral del salón, encarnando la dignidad que habían intentado pisotear. Santiago Duarte Alarcón, aún de rodillas, con el smoking empapado en sudor y lágrimas, se enfrentó a la verdad. La técnica de su baile de academia, con su perfección vacía, palidecía ante la autenticidad que Lucía había desplegado en la pista. Él se levantó, torpe, y se dirigió a Lucía con la voz rota, la mandíbula temblando de una emoción que no podía controlar. Yo no entendí nada. Todos estos años, todo este dinero, esta técnica perfecta, y usted, con su uniforme, me ha enseñado en 3 minutos lo que nunca aprendí. En su baile está la vida que yo he ignorado». Alguien de la multitud, sin poder contenerse, gritó: «Y ahora, Santiago, ¿te emocionó o no? Lo hiciste llorar, hombre. Admite la derrota». El heredero se giró, su postura de arrogancia desmoronada por completo. Miró a Lucía con una súplica genuina. «Perdóneme, perdóneme por mi arrogancia, por mi ceguera. Creí que el tango, como todo, se podía comprar y dominar. Pero usted tiene más alma en un solo paso que yo en toda mi vida. ¿Cómo puede perdonar a un tonto como yo?» Lucía se acercó, y con un gesto de profunda compasión que no tenía un ápice de rencor, tocó el brazo de Santiago. Fue un toque suave que contrastaba con el agarre brusco de él al inicio del desafío. Ella, con la dignidad que era su verdadera riqueza, expuso la superficialidad del arrogante. «Señor Duarte, no necesito su perdón. Usted necesita encontrarse a sí mismo. El tango no es sobre dominar a nadie, sino sobre rendirse a la música, a la emoción. Usted tiene la técnica. Ahora debe encontrar la razón para bailar». Ella no lo humilló, sino que le ofreció la única cosa que él no podía comprar, una lección de humanidad. Al hacer esto, Lucía superó su propia dolorosa memoria. Al afirmar su valor y el de su abuela, al despojarse del uniforme y bailar descalza, se liberó de los 7 años de luto y resignación. Ella se aceptó como la depositaria de ese legado silenciado. Su rostro, antes marcado por la fatiga de la camarera, ahora irradiaba una fuerza serena. La aceptación de su pasado le dio una autoridad moral que ni todo el dinero de Santiago podría igualar. El público, que había comenzado la noche con un desdén silencioso hacia la camarera, ahora le ofrecía un apoyo incondicional. Lucía, la humillada, se había transformado en la heroína de la noche. El heredero, el dueño del poder social, era ahora un hombre expuesto en su vacío. Ella había silenciado al arrogante no con palabras, sino con la verdad innegable de su arte, afirmando que la esencia humana y la dignidad siempre prevalecerán sobre la riqueza material. El aire en el Salón Imperial se había cargado de un magnetismo totalmente nuevo, uno que no se compraba, sino que se respiraba: la liberación. Lucía Morales, de pie en la pista, ya no era la camarera invisible, era una artista, una mujer liberada.
Había aceptado y abrazado su legado. Su victoria no era solo una anécdota, sino el inicio de su nueva realidad, donde su propósito ya no era sobrevivir, sino crear, inspirar y honrar su herencia. La mirada en sus ojos prometía un camino claro: seguir la pasión y el legado que había abandonado por necesidad. Santiago Duarte Alarcón, humillado en su trono de cristal, se enfrentó a las consecuencias claras y directas de su arrogancia. Su fachada de control se había derrumbado, expuesta por la verdad brutal del arte de Lucía. Con la voz aún temblorosa, se acercó al micrófono. Su gesto anterior de dominio ahora era un acto de rendición. Yo prometí 6 meses de salario, pero la señora Morales no se conformó con emocionarme, me transformó. Por eso haré más. Voy a establecer la Beca Carmen Morales, una fundación permanente para bailarines de tango de barrios populares, para que talentos como el de Lucía no tengan que elegir entre el arte y la supervivencia. Quiero hacer justicia al arte que ignoré. La multitud aplaudió, pero Lucía intervino con la dignidad de quien no busca caridad, sino justicia verdadera. Señor Duarte, no necesito becas, pero mi abuela, doña Carmen, está en casa, enferma, y necesita un tratamiento médico costoso que no podemos pagar. Si realmente quiere hacer justicia, empiece por ella, por la mujer que mantuvo vivo el tango auténtico cuando salones como este le cerraron la puerta. Lucía no solo pidió ayuda, sino que confrontó al arrogante con la verdad del sistema que su familia había ayudado a perpetuar. La respuesta de Santiago fue la prueba de que su transformación era genuina, no solo un acto de vergüenza pública. Las lágrimas se renovaron en sus ojos. Así será. Y no solo el tratamiento. Me gustaría conocer a doña Carmen, pedirle perdón y aprender de ella. Si ella acepta enseñar a un tonto arrogante como yo. Con esta declaración, él aceptó su posición de inferioridad moral, marginalizado y confrontado con la verdad de su superficialidad. El gerente del club intentó acercarse a Lucía, nervioso, para ofrecerle su trabajo de vuelta, pero la distinguida Beatriz Fernández, la ex jurado de tango, lo detuvo con un gesto imperioso. Su voz resonó en el salón. ¿Trabajo? Esta mujer no volverá a servir mesas. Yo soy directora de la Academia Nacional de Tango. Lucía, necesito que seas nuestra instructora principal. Necesitamos a alguien que enseñe el alma, no solo los pasos, el tango de la verdad. La ovación de la multitud ante esta oferta fue más ensordecedora que cualquier aplauso anterior. Lucía era libre. La historia de Lucía y Santiago se volvió viral internacionalmente en cuestión de horas. Los titulares gritaban: «Camarera humillada por millonario lo hace llorar con un tango». Santiago se convirtió en un ejemplo de la arrogancia castigada, pero también, sorprendentemente, de una redención genuina. Cerró sus academias de tango de élite y comenzó a frecuentar las milongas de barrio, vestido modestamente, un estudiante humilde en busca del alma que le faltaba a su técnica. Lucía, por su parte, abrazó su nuevo propósito. 6 meses después, Lucía Morales, deslumbrante en un vestido de seda rojo, estaba en el escenario del Teatro Colón de Buenos Aires, el escenario más prestigioso de América Latina, cerrando un espectáculo de tango llamado Voces Olvidadas, dedicado a los artistas silenciados por la historia. En la primera fila, en una silla de ruedas, pero con los ojos brillantes y curada gracias al tratamiento financiado por la recién creada Fundación Carmen Morales, estaba doña Carmen, radiante. A su lado, un hombre vestido con sencillez, el cabello más largo y el rostro finalmente relajado, aplaudía con lágrimas en los ojos. Santiago Duarte Alarcón había dejado de ser el rey del tango y se había convertido en Santiago, el mecenas humilde, un estudiante silencioso en las milongas de la Boca.
Lucía, bailando con un nuevo compañero. Sonreía. Su postura era de total libertad, llevando el tango verdadero a escenarios internacionales. Ella había demostrado que la conexión humana y el talento no conocen jerarquías, y que la dignidad, la virtud y el alma siempre prevalecen sobre el dinero y la arrogancia. La verdad del tango, la verdad de Lucía, había ganado. El MMA no se compra en academias caras, ni se hereda con títulos de nobleza. Nace de la dignidad transformada en belleza, de la verdad que no puede ser falsificada. El dinero puede comprar técnica y un escenario, pero nunca la conexión genuina que transforma un cuerpo en arte y una historia en leyenda. La lección para todos, en ese salón y más allá, fue que la clase social determina el acceso, pero jamás la profundidad del alma, y que en el momento más vulnerable, cuando la máscara de la arrogancia cae, todos somos simplemente humanos, anhelando la conexión genuina. ¿Qué fue lo más valioso que Lucía le enseñó a Santiago con su tango?